Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech, le saluda el rabino Mijael Ávila de Bet Aderech. En este día, que es el día 13 del mes de Kislev del año 5770, conforme al calendario secular 20 de noviembre del año 2010, voy si les parece a ustedes bien, compartir la primera conferencia relacionada con un tema que forma parte del devenir de nosotros. Y esto tiene que ver con el tema de lo que sería la envidia, sirviéndonos de un pasaje que acabamos de leer ahorita en esta perashá. Si ustedes prestaron atención, nosotros acabamos de leer una porción del libro de Bereshit en el capítulo 37. Les voy a invitar a que vayamos para allá, por favor. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Kenán. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Yosef, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpá, mujeres de su padre. Informaban Yosef a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a Yosef más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, ¿verdad? Les comentaba yo, si no mal recuerdo, a la Keilah en México, que en fechas recientes había puesto yo un tuit en donde decía algo más o menos así. La escritura no refleja tanto la perfección de la divinidad, sino más bien lo que refleja es la debilidad de la condición humana. Entonces, en lugar de que en la Torah pueda hablar con todo su esplendor en realidad de quién es el Eterno, nos da unos esbozos que podemos entenderlos nosotros, pero en una perspectiva cuya mente que tenemos difícilmente podría comprender en toda su magnitud lo que sería toda la grandeza de Akadosh Baruj Hu. Pero sin embargo, por otro lado, sí refleja lo que vendría a ser la debilidad humana, y en ese sentido tenemos infinidad de historias, y esas historias, lejos de reflejar lo que vendría a ser una perfección humana, refleja su debilidad, esa condición que tiene. Y aquí es importante entender que si nosotros tuviéramos el proyecto de crear un libro que quisiéramos a la postre venderlo como si fuera un libro divino, lo más lógico que se nos ocurriría a cualquiera de nosotros sería inventar un libro que aparentemente refleje la perfección de sus personajes. Y en la medida que la escritura no refleja la perfección de sus personajes, sino más bien refleja tanto sus virtudes, pero sobre todo sus debilidades, la razón que hay detrás de todo ello, lo entendemos nosotros en la medida que escrito está en el Brit Hadashah, en donde dice, en el mal llamado Nuevo Testamento, que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, ¿verdad? De tal manera que en esta ocasión tenemos la historia de un personaje de nombre Jacob. Y perdón por ser tan reiterativo, pero para la gente que va a escuchar esta conferencia, necesita saber que la historia del pueblo de Israel comenzó con un personaje de nombre Abraham Avinu, cuya esposa era Sara, ¿verdad? Originalmente era Sarai, y el Eterno le cambia los nombres tanto a él como a ella, y después de Abraham y Sara tienen un hijo de nombre Yitzhak. Yitzhak tiene a su vez ¿cuántos hijos? Varones, que son los que representan los primeros, que son justamente, que nacen en el mismo parto, son gemelos, y aquí es algo bien interesante, porque ahí, no soy versado en el tema de lo que le llaman los mellizos, los gemelos, y las diferencias, tanto las similitudes como genéticas, tanto como las diferencias. Sin embargo, en este caso no eran similares, sino eran diferentes. Entonces, en el caso de Jacob, el Eterno, lo hemos leído en esta perashá del día de hoy, en donde le cambia el nombre precisamente a Jacob y le deja como nombre Israel. Esto es, a lo largo de la historia de las Sagradas Escrituras notamos nosotros
que el Eterno, en el momento en el cual toca la vida de una persona, muy probablemente le cambie su designio a través de cambiarle su nombre. Esto es algo bien importante notarlo, porque más allá que la tradición, en la Escritura lo vemos nosotros asentado, y por ello es importante hacerlo notar. Sin embargo, de los grandes personajes que tenemos en las Sagradas Escrituras, Abraham, Yitzhak y Jacob, cada uno de ellos tiene sus particularidades. Pudiera yo decir que Abraham tuvo la característica de ser un rebelde en su época y entonces resistirse a creer en un politeísmo, y entonces buscó al creador de todo lo que nosotros vemos. Pero nosotros tenemos a un Yitzhak que tiene un grado de perfección en el matrimonio. Si nosotros quisiéramos estudiar al matrimonio, es muy interesante prestarle atención al matrimonio de Yitzhak con Rivka, sobre todo porque tienen muchas características que pudiéramos estar aludiendo a lo que sería un matrimonio con cierto grado de perfección. Pero ellos a su vez tuvieron a 2 hijos, y uno de ellos, Jacob, a su vez tuvo otro hijo de nombre Yosef. Y entonces la historia de Yosef, que es narrada en este capítulo que estamos leyendo, dice que a la edad de 17 años apacentaba las ovejas. Hemos compartido en otra conferencia el entendimiento que tienen las Sagradas Escrituras al respecto de la edad. Esto es, pudiéramos situar momentos históricos en los cuales la edad de la humanidad es cambiada de una manera drástica. Esto es, desde el momento en el cual el Eterno creó a Adán y a Javá, eran una época en la cual la cantidad de años que vivía la humanidad eran considerables. Estamos hablando de personajes que vivían más allá de 700 años, y eso no era raro. Pero viene el Mabul, el diluvio, y a partir del Mabul, el diluvio, es sensible el tiempo en el cual puede estar descendiendo la vida promedio de la humanidad. Tan es así que tenemos a hombres verdaderamente longevos, como un Abraham Avinu, que tenía 180 años. Pero como lo hemos compartido en el estudio de ¿es posible volverse a casar?, en este estudio trato de explicar que ellos tenían una vida alrededor de 60 años solteros, y que era más o menos a los 60 años cuando ya empezaban una vida familiar y tendrían ellos hijos. Pero en esta ocasión vemos a un Yosef que se está narrando que tenía 17 años, ya estaba apacentando ovejas, y voy a servirme de lo que ocurría con él con el objetivo de tratar de darnos un esbozo de lo que sería esta problemática humana que es la envidia. Vemos nosotros que Yosef tenía una característica que lo marcaría para toda su vida, y era de que él le había nacido en la vejez a su padre. Sabemos nosotros que la gente, conforme pasan los años, si era alguien de carácter duro, conforme transcurren los años, lo que va a ocurrir es de que muy probablemente se va a ablandecer. Y en el caso de Jacob, estamos viendo que ya era mayor de edad. El término que empleamos en vez de derech, de manera formal, tendría que ser alguien de la tercera edad. Y siendo de la tercera edad, vemos que su debilidad empieza a aflorar para un hijo que está recién nacido, o mejor dicho, que le nace en su vejez, como en este caso vendría a ser Yosef. ¿Sería el último hijo? ¿Quién es el último? Benjamín. Y por lo tanto, Yosef y Benjamín tendrían un lazo, no nada más de madre, sino también tendrían un lazo, porque a final de cuentas serían los 2 últimos hijos, y los 2 hijos amados por su padre de nombre Jacob. Ahora, desde ahí es cuando comienza la gran problemática, amados. ¿Por qué? Desde que están dentro de la habitación conyugal, a final de cuentas, en el momento en el cual el padre está teniendo cierta expectativa mayor para alguno de los hijos, es sensible esta situación y los demás empiezan a incomodar. Tan es así que detrás de su preferencia que tenía Jacob, lo empieza a emplear de informante. ¿Qué quiere decir esto? Dice la Escritura, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpá, mujeres de su padre, e informaba a Yosef, a su padre, la mala fama de ellos.
Este tema se puede ver en varios sentidos. Si nosotros lo leyéramos en un sentido simple, pareciera que estuviera mal Yosef. No sé si lo comparten. ¿Y por qué pareciera que está mal? Porque a final de cuentas él va y le lleva las noticias al respecto del mal comportamiento de sus hermanos. Pero quisiera sentar las bases cuando nosotros tendríamos necesariamente la obligación de poder verlo. Y para ello voy a citar un caso netamente legal, y me refiero a la presencia de cualquiera de nosotros en algún ilícito. De forma normal, si nosotros presentáramos presencia en algún ilícito y no reportáramos a la autoridad, en estricto sentido nos volvemos cómplices. ¿En qué grado? Eso lo determinará el caso. Pero a final de cuentas, en el momento en el cual nosotros estamos presentando un ilícito y no lo reportamos a la autoridad, pudiéramos estar pasando como cómplices. Ahora, ¿Yosef acaso haría mal en pasar el dato de lo que estaban haciendo sus hermanos? Desde luego que en el contexto que nosotros vamos a ver, no es así. ¿Y por qué no es así? Porque él estaba siendo testigo presencial de un acto de sus hermanos, y él sabía que por cuanto la autoridad sobre ellos era su mismo padre, se veía en la obligación de estar dando informes. ¿Qué ocurriría en el caso de un salón? Y seguramente muchos de ustedes lo vivieron cuando estudiaban, que tal vez algún maloso dentro del salón hacía algo que hacía molestar al profesor. Y en el momento en que decía el profesor, a ver, aquí vamos a saber quién fue el que lo hizo. Y si no me dicen, todos van a salir reprobados. ¿Sí lo vivieron? Detrás de esta situación nos damos cuenta que se tiene una obligación cuando uno presencia una situación anómala al desenvolvimiento de una familia, de una sinagoga, en un salón de clases, en un trabajo. ¿Cuándo es cuando se debe de decir al respecto de un trabajo? Les decía yo que los datos que arroja una consultoría de auditoría en México, KPMG, argumentaba que alrededor del 76% se habían incrementado en las empresas los fraudes, y que ese 76% competía México, y casi todos los demás países iban en menor porcentaje los fraudes que estaban ocurriendo. Pero ¿qué pasa cuando una persona es testigo de un fraude? ¿Tiene o no que decirlo? Esto parecería a un juego que hace no muchos años pasaban en la televisión que decía cuestión de escrúpulos, ¿verdad? ¿Por qué la gente no está habituada a decir situaciones anómalas? Básicamente por una, entre comillas, solidaridad sobre aquella persona que está inmersa en este acto anormal, en este acto anormal, en donde se cree que en el momento en el cual uno vaya, de entrada, nuevamente bajo el contexto mexicano, sería un chismoso o una chismosa. Y en segundo lugar, no nada más sería un chismoso, sino también sería un traidor. ¿Están ustedes de acuerdo? Entonces, bajo la cultura mexicana, el hecho de ir y de informar es un chismoso, y a su vez uno igualmente se vuelve en un traidor. Me contaban hace algunos años de un ejercicio que les hicieron hacer a varios directivos de empresas, en donde les ponían un acto semejante a estos para poder decidirlo. Y la circunstancia era esta: iba una persona con su amigo, el amigo iba manejando, y en el momento en el cual el amigo conducía a alta velocidad atropellaban a una persona. Y en esta reunión habían directivos de varios países. Y entonces, ¿qué ocurría? En el momento en el cual iban con alguien que era alemán y le preguntaban ¿qué harías?, su contestación era: yo denunciaría a mi amigo. Pero cuando venían con un latino y le preguntaban ¿qué harías?, diría: no, yo con mi amigo. Si se dan cuenta, esto es una situación netamente cultural, pero no nada más es cultural, sino contraria a la Torah. ¿Por qué es contraria a la Torah? Porque a final de cuentas, si hay una persona responsable de algún accidente, lo correcto que sería, de acuerdo a la justicia, que asuma una responsabilidad.
Y al no asumirla, entonces lo que está ocurriendo es de que la persona que no denuncia y pretende que sus valores de amistad sean más importantes que el asumir una responsabilidad, en ese momento nuestro comportamiento como país empieza a ser diferente. Por lo tanto, debemos de darnos cuenta que cuando nosotros hablamos de que en el país estamos muy mal, en realidad toda crítica al respecto del país que estamos muy mal, en principio nos viene a cada uno de nosotros en lo individual, y la razón es ¿por qué? Porque básicamente en muchas de las cosas en las cuales nosotros nos desenvolvemos, no nos damos cuenta, pero las costumbres latinas y particularmente la mexicana para nosotros son muy determinantes para enjuiciar aspectos que bajo la Torah no estarían bien medidos. ¿Qué es lo que hemos vivido nosotros en Veda Derech? En Veda Derech hemos pagado el precio de que la gente no quiera parecer traidora y de que la gente no quiera parecer chismosa. Y por lo tanto, en muchísimas ocasiones nos hemos visto privados de información. Y el hecho de que no tengamos la información muchas veces no nos ayuda a armar un panorama o un criterio. Y detrás de la norma del panorama y el criterio, pues desde luego que todo tiene sus repercusiones. Entonces, la pregunta que yo les formulo es, ¿los hermanos de Yosef, en estricto sentido, tendrían que haberse enojado con Yosef por el solo hecho de haber informado a su padre? La respuesta en estricto sentido tendría que ser un no. ¿Estamos de acuerdo? Que ser un no. Pero detrás de la respuesta de un no es que generalmente estamos pensando que cuando una autoridad nos llama, también en nuestra cultura como que ya va implícito el regaño. Y yo he luchado mucho contra eso, no obstante que tengo la fama de que ya les llamó el Rabí Mijael y ya lleva implícito que los va a regañar. O sea, yo me he tratado de guardar, de regañar, y sí lo he hecho en muy poquitos casos, sobre todo porque creo que mi papel gira en torno a facilitarles a ustedes la toma de decisiones, más allá que yo asumirlas como se pudiera pensar. De tal manera que en el momento en el cual yo les acerco las posibilidades, esto es, les facilito a ustedes la toma de decisión. Y lejos de pensar que una figura religiosa debería de necesariamente de estar regañando, como ocurre, y aquí también pagamos el precio de una cultura latina, religiosa, que está acostumbrado a final de cuentas, que cuando el líder religioso le dice algo, pues obviamente se tiene que callar. Sin embargo, lo que hemos procurado en Veda Derech es más allá que un regaño, más bien es un instar a. ¿Y de dónde se deriva todo esto? Si me pudieran preguntar, ¿y de dónde lo saca usted, Rabí? Hay un ejemplo bien importante que estudié hace muchísimos años, que tiene que ver justamente con la forma en cómo actúa el Ruach HaKodesh, el llamado Espíritu Santo, o Espíritu de Santidad. Él lo definen como el consolador, del griego parakaleo. ¿Y de dónde viene esta palabra? En realidad sería llamar al lado de. Y entonces, cuando yo estudié esto, entendí una cosa muy importante, que esta palabra consolador, lo que hacía era de que llamaba a la persona a corregirse en su camino, pero no la llamaba con él, sino la llamaba al lado de el Eterno. Entonces, cuando estudié esto, pude entender que en gran medida el trabajo que tendríamos que desarrollar nosotros era justamente hacer un papel reconciliador entre el hombre con el Eterno. Y esa es en realidad parte del centro del porqué en Veda Derech, a través de mi persona, o aún a través de un roé, la forma de conducirnos es diferente, pero la fama nos sentencia. La fama ya dice, no, pues ya fue Rabí, o muchas veces he escuchado dicho, inclusive a un Rabí Ari Jacob, cuando Rab le dice a la gente, a la próxima va a hablar contigo Rabí Mijael. Y obviamente el sentido no es que a la próxima te va a regañar, sino a la próxima muchas de las puntualizaciones
pues me va a tocar a mí hacerlas. ¿Sí me explico? Pero son eso, puntualizaciones de aspectos que en su mayoría lejos están de un regaño. Ahora, si nosotros consideramos en el caso de un Yosef que va y acusa a sus hermanos, empieza ya de suyo una relación viciada. ¿Y por qué? Porque dice el verso 3, llamaba a Israel a Yosef más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Por qué resalta que hizo una túnica de diversos colores? No lo sabemos, pero no dice que les hizo túnicas a los demás, aunque a los demás sí les pudo haber hecho túnicas. Sin embargo, obviamente, viendo esto, dice el verso 4, sus hermanos, que su padre le amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué ocurría con él? Le aborrecían y no podía hablarles pacíficamente. ¿Verdad? Vemos en el capítulo 37, verso 11, esto es más adelantito, en donde dice lo siguiente. Yosef soñó un sueño, ¿se acuerdan ustedes? En donde estaba el sol, la luna y las 11 estrellas, dice que se inclinaban a él. Pero la definición, o mejor dicho, la interpretación que toman sus hermanos al respecto de ese sueño, dice el verso 11 de Bereshit 37, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La pregunta es, ¿la envidia, así como lo hemos leído textualmente, es mala? En este contexto, sus hermanos le tenían envidia a él. ¿Sí? ¿Estaría mal? ¿Está mal? Como estamos hablando de que es una palabra hebrea, la palabra hebrea es caná. Y caná se traduce al español como envidia o como celos. De tal manera que una persona que puede decir, yo envidio a mi esposa, en el contexto al español como lo tradujeron, pudiera ser yo celo a mi esposa. Ahora, ¿los celos son malos o son buenos? Obviamente es parte de las respuestas que vamos a encontrar a partir de este estudio. ¿Les parece bien? Entonces, envidia. Según el diccionario, la palabra envidia es tristeza o pesar del bien ajeno. ¿Ok? Nuevamente, ¿qué es la envidia? Yo me entristezco, me apesadumbro porque alguien tiene un bien. 2, segunda definición. Emulación, deseo de algo que no se posee. Y es ahí en donde entra en el concepto al español, como que ya se acerca mucho a celos, ¿verdad? Emulación o deseo de algo que no se posee. Ahora, ¿qué es celos? Cuidado, diligencia y esmero que alguien pone al hacer algo. Celos. Celos. Interés extremo y activo que alguien siente por una causa, por una persona. Otra vez, interés extremo y activo que alguien siente por una causa, por una persona. Entonces, en el hebreo la palabra caná, como les he dicho, al español la traducen indistintamente como celos o como envidia, y existe la palabra hebrea kiná, que es el sustantivo femenino, existe el adjetivo caná, y al español existe algo bien interesante, al griego del Brit Hadashah. En el griego la palabra equivalente literalmente es la palabra celos, así se lee en el griego. Y esta viene de un vocablo griego que es celó, que es el verbo. ¿Ok? Entonces, estas serían las dos palabras que pudiéramos tener un contexto a grandes rasgos de lo que sería la palabra celos o envidia. ¿Cómo pudiéramos nosotros utilizar un símil, un ejemplo, para denotar el celo? Si yo les digo, a ver, ¿qué objeto, qué cosa utilizarían para denotar a los celos? ¿Alguna idea? Correcto. ¿Qué les parece bien? ¿Qué les parece el fuego? El fuego abraza. El fuego es abrasador. ¿Qué implica cuando dicen el fuego es abrasador?
que si ponemos un pedazo de cartón, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a consumir. Dice Salmo 79:5, ¿hasta cuándo, oh Eterno, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? ¿Arderá como fuego tu celo? Salmo 119:139, mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. ¿Correcto? Entonces, pudiéramos poner a modo de ejemplo que el fuego pudiera ser un buen símbolo de lo que serían los celos. Hay, desde luego, dos tipos de celos, el bueno y el malo. Gálatas 4:18, bueno es mostrárselo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Entonces, hay una clase de manifestación del celo, o en este caso su celo, tanto bueno como malo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podríamos emplear la envidia en un sentido positivo? Imagínense, pues es que yo envidio que esa persona conozca lo que conoce. Bueno, pero en este sentido sería celar. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero nada más para tener una relación mental ahí que nos ayude más o menos a ubicarla, no necesariamente al 100% en un sentido negativo al español, olvidándonos de que ni siquiera es envidia ni celos, sino es del griego caná, del hebreo caná. ¿Ok? Cuando el celo negativo es mal llevado, ¿qué ocurre? Bereshit 31. Viendo Rachel que no daba hijos a Jacob, tuvo celos, pero lo traducen al español como envidia, de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. ¿Y por qué se iba a morir esta mujer? Porque era una mujer que no tenía la posibilidad de tener hijos. Y entonces estaba celando lo que la otra persona tenía. Pero ¿a dónde la iba a llevar esta mujer? A ser consumida. ¿Correcto? Y aquí quisiera puntualizar algo que tal vez aquí a Toluca no les va a hacer mucho sentido, porque la conferencia que tenía que dar hoy es la que les iba a dar sentido de lo que les tengo que decir. Sin embargo, quiero transmitir esto. Cuando un celo es mal llevado, amados, ¿qué es lo que va a provocar? Si hablamos de que el símil es consumidor, en estricto sentido del celo de forma incorrecta, ¿a dónde nos llevaría? ¿En qué situación, en qué estado nos llevaría de persona? De angustia. Literalmente sería como achicarnos, consumirnos en esa condición en la cual como hombres o como mujeres pudiéramos estar cayendo. Pero imaginémonos a una mujer que de continuo tiene celos, o a un hombre que de continuo tiene celos. Esto es algo semejante si yo les dijera, bueno, ¿cuánta gente de aquí le gusta el azúcar? Y agarran el café y pum, 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 pum. Ahorita me recordé cuando, con Chespirito, ¿no? Que le ponían mucha azúcar en una taza, y de repente, se la cambiaban a la persona y la otra persona la probaba y le seguía echando. ¿Se acuerdan ustedes de azúcar? Que dicho sea de paso, yo creo que uno de los personajes más queridos y más amados de México, sin duda alguna, es Roberto Gómez Bolaños, a tal grado que en lo que es considerada la ciudad del fin del mundo, en Ushuaia, esto estoy hablando yo del lado de Argentina, el final del mundo termina con Chile, pero la última ciudad poblada del mundo es Argentina. Cuando estábamos nosotros ahí, en lo que eran las artesanías, en donde llegan gente de todos los lugares del mundo, estaba repleto de figuritas del Chavo del Ocho, de Chapulín. En realidad es un personaje que uno de los tips para poder entrar con cualquier persona, es decir, yo vengo de México, el Chavo del Ocho, y con eso nos abriría las puertas a todos los mexicanos para poder entrar allá. Es increíble. Entonces, en el caso entonces de un celo mal llevado, conllevaría a afectar, pero entonces yo le estaba poniendo el ejemplo del azúcar. ¿Qué pasaría cuando una persona durante muchos años de su vida estuviera consumiendo azúcar? Tarde que temprano le traería un mal. Ahora, imaginémonos a la luz del ejemplo que les puse yo allá en México, de lo que sería
un grupo musical que tal vez no conviene y que podría traer debilidad, a una condición del hombre o de la mujer que tuviera de continuos celos. ¿Qué es lo que pudiera estarle provocando? A la postre, una debilidad que tarde que temprano le llevaría a padecer, a sufrir, a llegar inclusive hasta la muerte. ¿Ustedes creen que haya gente que muere efectivamente? Después de estar tomando azúcar por años y años y años y años y años, que sería lo mismo que por años estar teniendo tanto un celo por el hombre o por la mujer, o como una envidia por lo que yo no tengo. Y si nosotros envidiamos al vecino porque tiene el perro que tanto queríamos, y entramos y llegamos, y pasan los años, los días, los meses, y lo sigues viendo como algo que tú deberías de tener y no él, eso tarde que temprano va a provocarte una debilidad y un estado anímico que te puede llevar a tener perjuicios en la salud. Primera de Corintios 3:3 dice, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? En la tradición de nuestro pueblo, aquí registrada por Rabí Shaul, dice algo bien interesante. Les dice a una clase de gentes, y aquí quiero puntualizar, tengo, si no mal recuerdo, una serie de estudios, y si no voy a tener que volverlos a grabar, del libro de Romanos. Y este libro de Romanos ejemplifica, y salto de ahí a Primera de Corintios, porque muchas religiones emplean el término, es que esa persona es carnal, así como diciendo que le gustan mucho las cuestiones mundanas, pero que a su vez, o es carnal, o es niño. O sea, como que el término como que se intercambia. Ese es un niño o es un carnal. Este término, en estricto sentido, Rabí Shaul, cuando lo usa, habiéndolo estudiado, yo llego a la conclusión de que en estricto sentido es una persona que todavía no se ha entregado al Eterno. ¿Ok? ¿Y qué característica puede tener una persona que no se ha entregado al Eterno? Dice ahí que una persona que no se ha entregado al Eterno, dice, hay celos, contiendas, disensiones. ¿Sí se dan cuenta? Celos, contiendas y disensiones. Por eso les voy a dar un tip. Cualquier cosa que pueda provocar que haya cierto grado de prosperidad, prepárense, amados, porque va a haber envidias, porque van a haber celos, ya bien sea por un vestido, por unas botas, por algo que nosotros estemos demostrando y que a los demás no les guste. Eso es sintomático de que a la otra gente muy probablemente le pueda causar una situación. Y entonces, ¿qué ocurre? En la medida que la gente empieza a experimentar celos, quieren empezar a competir contigo, ¿no? Y si tú te compras o te cortas el cabello, o te pintaste de determinado color, pues ya lo quiero yo así. Y empieza a existir una serie de guerra y de lucha como consecuencia de lo que vendría a ser una actitud de esta índole. Segunda de Corintios 12:20, pues me temo que cuando llegue no los halle a tales como quiero. Yo sé hallado por ustedes cual no quieren, que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Otra vez, que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. En fechas recientes tuve la bendición de que tres personas que colaboran conmigo, estrenaran coche. Pero era un coche diferente al coche que ellos estaban trayendo, era un coche de mayor nivel. Y lo primero que les dije yo a los tres es, prepárense. Porque detrás de ello se va a demostrar quién en realidad los aprecia y quién en realidad no. Y entonces estoy tuiteando una serie en Twitter, una red social para los que no la ubican, y que le pongo, ¿le importas a una persona? Y entonces pongo una frase, si cuando tú estrenaste un coche, se alegra contigo. ¿Qué sucedió, Sharet? Y entonces pongo la serie, ¿le importas a una persona? Si sabe los nombres de tus hijos. Otro, ¿le importas a una persona? Si cuando te has enfermado, se acuerda de preguntarte cómo estás.
¿Le importas a una persona si sabiendo que obtuviste una bendición en un viaje, te pregunta cómo te fue? Y aquí abro un paréntesis. Aunque pudiera parecer que el aspecto tecnológico, lo decía yo, en realidad no tuviera algo que ver con mucha de la gente, en estricto sentido, amados, es algo que va a avasallar, y se lo estoy diciendo después de todo el contexto que tengo. Va a avasallar a un punto en el cual será cada vez más preponderante que las personas puedan acceder a este tipo de medios. Ahora, no va a llegar al 100% de la población, pero definitivamente mi recomendación, amados, mi recomendación es que empiecen a familiarizarse un poco con este tema. ¿Y por qué? Hay muchísimas razones que puedo yo esgrimir detrás de ellos. Pero les voy a comentar, no sé, algunos cuantos casos que se me ocurran. Leyendo en la madrugada el Universal, en donde le habían otorgado un premio de España, si no mal recuerdo el nombre del premio de un periodista, se llamaba Nante, que se lo habían otorgado los príncipes de España a la periodista Lidia Cacho. Y después de leerlos, inmediatamente lo escribo y le digo a la periodista: te felicito, no desmayes. Y obviamente la periodista inmediatamente contesta: agradezco mucho el cumplido. O durante todo el día estaban pasando en los medios de comunicación que el señor Martí y la señora Wallace estaban esperando afuera de la Cámara de Diputados o de Senadores que la ley antisecuestro se aprobara. Y tan pronto lo están anunciando, yo le estoy enviando un mensaje al señor Martí para felicitarlo por el esfuerzo, porque a final de cuentas a todos nos está beneficiando. O llego de la ciudad de Puebla y me pregunto qué ha pasado con la selección mexicana, y el presidente de la República tuitea y diciendo: ay, por fin ganamos por un gol. O estoy intercambiando tweets con Shared Abraham, y en donde él dice que es más fácil que una persona mienta que una máquina falle. Y cuando me lo dice, le digo: y está bien interesante, esto lo debería de saber Roy Campos. ¿Alguien lo identifica? Roy Campos es un personaje también muy muy conocido porque tiene una de las agencias de encuestas más importantes, que es Consulta Mitofsky. Y entonces le digo: esto lo debería de saber Roy Campos, y se lo copio a Roy Campos, y Roy Campos luego se mete en nuestra conversación y nos dice: ¿tienen algún respaldo para poder sustentarlo? Entonces, amados, estuve en una plática con un periodista de nombre Pablo Carrillo, y terminando la plática le tuiteo y le digo: ¿sabes qué? Te felicito porque la forma en cómo diste tu plática, pero adicionalmente y sobre todo por tu sencillez. Entonces, son situaciones en las cuales esto no es indicador de nada, pero mi humilde recomendación es que se tienen que familiarizar con ello, y la razón es de que a la vuelta del tiempo sus hijos de sus hijos, la mejor forma de conocerlos será a través de ello. Pero no nada más eso, la interacción, el poder estar, ¿cómo se llama? En una sociedad en la cual antes, amados, ¿cómo podían saber ustedes de la palabra del Eterno? Hace muchos años, cuando estaban pequeños. Pues si no asistían a un grupo religioso en el cual había un líder religioso que diera algo, ¿cuántas librerías había de corte religioso? Nada, ¿verdad? Evoluciona el tiempo y empiezan a surgir librerías y la gente se empieza a enterar. Pero hoy en día resulta que volteamos a ver a lo que sería la información, y en Internet, ¿qué tenemos? Todo. Me decía Rabari ahora en fechas recientes, estamos preparándonos para la próxima boda, y le pasé yo todo el texto de la Hatuná. Se lo paso, y me contesta Rabiari Jacob, después de todos los medios que hay en donde uno pueda cerciorarse del contenido, y me dice: Rabí, qué impresionante. Dice: todo lo tiene
usted en ese documento? Y yo le empiezo yo a decir, ¿sabes que tiene más de 10 años? Más de 10 años que haciendo ese documento no había nada de literatura, cero. No se podía comprar. Es más, si ustedes pensaban ir a la librería Jerusalén, ¿saben que la sección de libros en español estaban, pero sumamente chiquititas? Avasallaba, ¿cómo se llama? La literatura en hebreo, y en español casi no había nada. Bueno, hoy en día tener un sidur de fiestas, ¿cuántos años tiene que existen los sidurim de fiestas? Tienen en realidad bien poquito tiempo. Entonces, cierro el paréntesis. Si nosotros nos damos cuenta, amados, que los celos, regresando al tema, es un tema que nos puede consumir, es bien importante identificarlo y obviamente permitir que sea superado. Pero generalmente los celos van a venir acompañados, ya dijimos, contiendas y disensiones. Luego en el otro dice envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Los celos no se van a manifestar muchas veces y van a necesitar los insultos para poder manifestarse, o las murmuraciones o los desórdenes. Romanos 13:13 dice que anden cada uno honestamente, no en glotonerías o borracheras, no en locurias y lascivias, no con contiendas y envidia. Generalmente los celos vendrán acompañados de peleas, vendrán acompañados de malas palabras, vendrán acompañados de desórdenes. Santiago, Jacob 3:14, pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Entonces no nada más viene los celos, sino también viene la amargura. Otro versículo, 3:16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación. Esto es, no hay tranquilidad. Entonces, notemos nosotros, amados, que bajo el supuesto de que una persona pudiera llegar a tener una problemática de esta índole, generalmente esta índole la consumirá, pero en el momento en el cual la consuma, la jalará y la complementará con celos, con contiendas, con malas palabras. Y entonces por ello es importante, amados, es importante prestar atención a estos detalles porque nos ayudan a entender las razones de por qué debemos de cuidarnos de ella y pues también en su oportunidad cuando es buena, porque sí tenemos que tenerla. Entonces, se podría decir que está mal encaminado la caná cuando se va por un beneficio carnal contra el correcto cuando es tangible. Lo repito. ¿Cómo más o menos distinguir si un celo es bueno o si es un celo malo? Generalmente, cuando el celo está relacionado con algo material y físico, generalmente es malo. Y cuando el celo está relacionado con algo intangible, generalmente es bueno. ¿Sí lo entienden? ¿Sí o no? Entonces, puedes tener envidia por los zapatos o por un traje de una persona, eso es algo netamente físico. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, estas más o menos sería lo que nos ayudaría a tratar de entender cómo hacer, cómo dividirlo. Ahora, ¿qué provocaría los celos? ¿Qué provocarían los celos? Las posesiones. Génesis 26:14. Y tuvo un hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces ya sepamos que toda aquella persona que tenga algún grado de posesión va a provocar o puede provocar celos y envidia. ¿Correcto? Puede provocar celos y envidia. Génesis 30:1. La envidia puede ser por ver a otra persona teniendo lo que uno no tiene. Esto es la carencia de algo. Viendo Rachel que no daba a luz hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, ya lo leímos. Otro tema que provoca la envidia puede ser porque una persona se encumbra sobre de otros. ¿Qué quiere decir? Que si alguien tiene un nombramiento que aparentemente ante los ojos de algunos no se merece, y entonces eso puede provocar envidia. Génesis 37:11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Presten atención a esto. ¿Ustedes creen que un gobernador no tenga envidia? ¿Un senador? ¿Un diputado? ¿El presidente de la república? Por supuesto. ¿Sí se dan cuenta? Por supuesto que ellos son personajes por ser públicos y además están encumbrados, gente que necesariamente la gente le tiene envidia.
Ahora, ¿nos ayudaría para mitigar esto un poquito nuestro coraje? O nuestras palabras en contra de muchos personajes que detrás de ello también están pagando un precio colateral. Y el precio colateral es que al estar encumbrados son objeto de envidia. Envidia también es provocada por hombres buenos. Esto me parece sorprendente. Como Moshe y Aarón, Salmo 106, 16. Dice, tuvieron envidia de Moshe en el campamento y contra Aarón, el santo del Eterno. Fíjense nomás. Entonces, de repente pueden decir, ay, sí, tú la muy santa. ¿Y eso? Provocar envidia. ¿Por qué? Porque uno se preocupa por hacer lo correcto y las personas que están a nuestro alrededor sentirse dañadas y obviamente experimentando una envidia hacia alguna persona. Entonces, ¿por qué nos sirve entender esto? Nos ayudará, nos librará de tener preocupación y entenderemos a la gente, sabremos quiénes son. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, cuando nosotros nos demos cuenta y podamos vivir, no en base a lo que la gente diga, sino en base a lo que el Eterno nos haya dicho que somos, entonces nuestra vida podrá dar un vuelco sustancial. Esto es, la gente generalmente dice, ¿por qué mi papá no me dio esto, mi mamá no me dio esto, no me educó de tal manera? Y su vida sigue estando determinada por lo que sus papás no hicieron, o porque no pudo estudiar, o porque no pudo esto. Cuando en realidad la valía de la persona es por lo que es en ese momento. Cuando nosotros podamos aprender a vivir nuestra vida sabiendo quiénes somos, entonces muy probablemente alcanzaremos un grado todavía mayor de felicidad. Otro ejemplo. Se puede tener envidia por los que hacen iniquidad, y para esto son los jóvenes algo muy habitual escucharlo. Dice, no te impacientes, Salmos 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Sí lo notaron? Entonces, pues mira aquellos que están metidos en algún ilícito que tienen una camionetota, o esos sí tienen una casota, o esos sí traen una mujer X, o esos sí tienen, o traen sus alhajas y traen sus joyas y traen sus relojes. Eso, la gente que hace iniquidad también puede causar envidia. Otro que está relacionado, se puede envidiar al injusto por causa de sus caminos. Proverbio 3:31, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Entonces, no nada más aquel que hace iniquidad, sino también aquella persona que a todas luces se comporta como injusto. Otro que está relacionado, de los pecadores literalmente, y aquí es Proverbios 23:17, Proverbios 23:17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor del Eterno todo el tiempo. Y esto sería habitual, fíjense, con los jóvenes lo vivimos muchísimo, porque de repente dicen, pero es que yo lo hice, pero también lo hizo él. Y cuando están diciendo eso, es tanto como decir, él se portó mal, y yo tengo envidia de que él se portó mal, y a mí me gustaría portarme así de mal como él se porta. Y en eso quieren encontrar un justificante. Y eso ocurre mucho con los niños. Otro que puede causar envidia, ya no nada más los pecadores, ya no nada más lo que ellos hacen, ya no nada más los injustos, sino también hay un tema importante. ¿Cuál? El desear estar con los malos. Proverbios 24, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Y entonces ahí tienes a la señorita, ay mamá, pero ¿por qué no me dejas ir? ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas detrás de ello, pero a ellos sí los dejan y a mí no. ¿Qué implica? ¿Qué frase hay detrás de ello? ¿Qué significado? A ellos sí los dejan y a mí no. Envidia, celos. Ellos sí los dejan y a mí no. Entonces, cuando un hijo nos diga esto, es importante inmediatamente entender lo que está diciendo y tratar de explicarle, mira, lo que tú me estás diciendo es que tú envidias lo que ellos tienen. Y entonces al hijo lo haríamos reaccionar. ¿Sí se dan ustedes cuenta? Y no dejar que en este tipo de situaciones se nos vayan de las manos. Bien, pues hasta aquí pudiéramos dejar la primera parte para simple y sencillamente
tomar un último versículo. Salmo 73:3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Así es que, si nosotros nos percatamos, amados, que la envidia en estricto sentido puede traer consecuencias funestas para cada uno de nosotros, es importante porque a lo mejor de una manera lógica, con entenderlo, pudiéramos nosotros librarnos de unas condiciones de estas. ¿Sí estamos de acuerdo? Pudiéramos a lo mejor librarnos de una situación de estas. En fin, yo lo que ruego al Eterno es de que podamos cada uno de nosotros ser felices con lo que el Eterno nos ha dado. Y ese es en realidad el verdadero rico. Desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, se despide el rabino Mijael Ávila de Bet Aderech, deseándoles Jogma Bedat. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Alejem.